Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a iniciar esta escuela dominical en este domingo. El día de hoy vamos a ver el tema que se llama Volved al Señor. Estamos analizando el libro de Isaías, en el cual, pues recordemos que vamos a ver tres partes o tres unidades. La primera se llama Dios acusa, es el que estamos en esta mañana estudiando. Y aquí, hermanos, pues vamos a ver acerca de pues lo que nos pide el Señor, que es volver a Él. El texto para memorizar se encuentra en Isaías 30:15 y nos dice: porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos, en la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza, pero no quisisteis. Estos acontecimientos históricos, hermanos, de este libro se encuentran en el año 740 aproximadamente antes de Cristo, en el cual pues sabemos que Judá pues estaba rodeado de grandes naciones poderosas, como lo era Siria, Babilonia, Egipto. Y pues recordemos un poco de la historia del pueblo de Israel, donde el pueblo le comunica a Samuel, el juez, y les dice que ya no quieren una teocracia, que ellos quieren ser como los demás pueblos, y les dicen que pues los demás pueblos tienen un rey, un monarca. Entonces pues en pocas palabras le estaban diciendo a Dios que ya no querían ese mandato divino. Después llega Saúl. Recordemos que Saúl pues no es un rey ejemplo como podemos verlo. Es un rey que anduvo muy poco tiempo en los caminos del Señor. Se aparta, es rebelde, le es quitado el reino. Vemos que llega a David, quien logra conquistar pues la mayor parte de la tierra prometida para el pueblo de Israel. Y su hijo Salomón pues vamos a decirlo así, consagra ese reino, lo hace pues rico, desarrollado. Es el pináculo del pueblo de Israel, donde Salomón pues los lleva, vamos a decirlo así, al punto más alto como nación. Sin embargo, hermanos, pues también muere Salomón y viene la decadencia. Su hijo pues divide el reino, y vemos aquí cómo pues este reino dividido pues está una parte al norte que se llama Israel y la otra parte al sur que se llama Judá. Entonces pues estamos hablando de esa situación donde el reino del norte pues cae a mano de los asirios, y entonces Judá pues está en ese punto que no sabe qué hacer, porque pues como les digo está rodeada de varias naciones pues que acechan, y entre dos enemigos como lo son el pueblo asirio y el pueblo de Egipto. Entonces al pueblo judío pues se le ocurre una brillante idea: aliarse ya sea con Asiria o con Egipto. Sin embargo, hermanos, pues eso es una situación que pues no es pensada bajo el concepto espiritual, sino más bien pues es una situación de qué voy a hacer, qué voy a qué voy a que voy a implementar pues para poder salir de esta situación. Sin embargo, hermanos, pues vemos aquí cómo, o vamos a ver aquí pues cómo se prestan las situaciones, y vamos a analizarlo de acuerdo pues a un enfoque espiritual. Nos dice el punto número 1: Egipto es un defensor ilusorio, Isaías 31 del 1 al 3.
Versículo 1 nos dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda, buscan apoyo en los caballos, confían en los carros de guerra porque son numerosos y los jinetes porque son muy poderosos, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor. Nos dice que Judá en el siglo 8 a.C. estaba en condición crítica. Al noreste de ellos, en Mesopotamia, estaba Siria, la nación poderosa en ese tiempo. La nación más poderosa al sur estaba Egipto, el rival de Siria. En medio de las naciones pequeñas estaban sufriendo los efectos de la rivalidad. Judá, amenazado por Siria e Israel, el reino del norte, pidió auxilio a Siria. Asiria consintió e invadió la región. Después de conquistar Siria, sin embargo, ahora amenazaba también a Israel. En Judá un partido era pro Asiria y otro partido era pro Egipto. Y aquí viene pues un ay que se manifiesta en 5 ayes que se encuentran en Isaías. Nos dice que está en 28.1, 29.1, 30.1, 31.1 y 33.1. Sabemos aquí que el ay pues es un lamento que se hace pues sobre el pueblo de Israel, el pueblo de el judeo, perdón. Y vemos aquí, hermanos, pues cómo el pueblo judío pues ve las condiciones materiales, la riqueza material, el poderío militar que puede tener. Cuando ellos hablan de jinetes, caballos y carros, pues está hablando pues de poderío militar, pues que era la tecnología pues más avanzada en ese entonces. Vemos aquí que ellos se aferran pues a lo que está en esta tierra, lo que ellos pueden ver, y no es para estar mirando o viendo el poderío que tiene Dios, que es omnipotente, como todos lo saben. Entonces aquí, hermanos, pues la decepción de Dios sobre su pueblo pues era grande, porque pues ellos veían lo material. Vamos a poner un ejemplo práctico que nosotros podemos ver así en nuestras vidas. Cuando nosotros pues necesitamos dinero, pues lo primero es que nos ponemos a pensar en una persona que a lo mejor nos pueda prestar, en el banco, en un prestamista, en muchas opciones, hermanos, antes de dejarle a Dios pues nuestra carga y nuestro problema. Es más o menos similar a lo que en ese momento estaba pasando el pueblo de Israel, porque al momento de aliarse con alguno de los dos, pues también estaba haciendo una alianza con sus creencias y con sus dioses. Bien, el versículo 2 nos dice: no obstante, él también es sabio y traerá el desastre, no retirará sus palabras, se levantará contra la casa de los malhechores, contra la ayuda de los que obran en iniquidad. Vemos aquí, hermanos, pues cómo el pueblo judío se creía sabio en su propia opinión, y él les recuerda pues que Dios pues es la fuente de la sabiduría, y su sabiduría pues dice que se manifestará en el mal que traerá sobre ellos. ¿Qué pasa cuando nosotros debemos dinero, hermanos, y luego nos vamos al banco? Pues el banco se aprovecha de esa situación, pues, poniéndolo en términos pues muy a este tiempo. Muchas veces pues nosotros no le dejamos nuestra carga al Señor, sino que pues buscamos otros medios por el cual solucionar nuestro problema, y que a la larga pues va a traer consecuencias. Nos hacemos esclavos. Por eso pues la Biblia nos dice que, o nos recomienda, que no debemos nada a nadie. Y aquí, hermanos, pues estamos observando pues que el pueblo de Israel pues creía que era sabio el hecho de aliarse con cualquiera de estas naciones. Versículo 3 nos dice: los egipcios son hombres, no dioses, sus caballos son carne, no espíritu, de manera que cuando el Señor extienda su mano tropezará, el que da la ayuda caerá
y caerá el que la recibe, todos ellos serán exterminados juntos. Como les digo, no hay nada sobrenatural en lo que es el pueblo de Egipto, sino al contrario, pues es una fuerza terrenal. Tal es así pues que ahorita Egipto pues no es una potencia. Egipto dejó de ser una potencia hace mucho tiempo. Y pues como nos enseña Zacarías 4:6, que no es con ejército ni con espada, sino con el espíritu. Y dice que el Señor es la única ayuda verdadera y Dios tiene que extender su mano. Y Egipto dice que tropieza y Judá cae y los dos perecerán, como le pasó a Judá dentro de su historia, pues que fue dominado por el pueblo babilonio. Bien, vamos al punto número 2. El punto número 2 nos dice que el Señor es el ayudador verdadero. Esto se encuentra en Isaías 31, del 4 al 7. Nos dice la palabra de Dios en el versículo 4 de Isaías 31, dice: porque así ha dicho el Señor, como el león o el cachorro de león ruge sobre la presa, y cuando se reúne contra él un grupo completo de pastores, no temerá de sus voces, ni se agachará delante del tumulto de ellos. Así descenderá el Señor de los ejércitos para luchar sobre el monte Sión y sobre su colina. Se hace una analogía, hermanos, entre lo que es un león o un cachorro de león cuando roba una presa, una parte del rebaño, y que está rodeado de pastores. Dice, pues ese león nunca agacha la cabeza. Así va a ser la defensa de Dios para con su pueblo. El hecho es que Dios no nos va a dejar y va a estar defendiendo o defendiéndonos pues como un león. Y nos dice aquí también: así descenderá el Señor de los ejércitos a pelear sobre el monte de Sión. Dice, él destruirá Jerusalén con los malos que confían en Egipto. Dice, y Egipto no podrá impedirlo. Es decir, que la fuerza pues de Dios se encontraba en lo espiritual, en lo que él había prometido para con su pueblo, pero pues su pueblo no deseaba esta alianza. Y nos dice en el versículo 5, como los pájaros que revolotean, así defenderá el Señor de los ejércitos a Jerusalén, la defenderá y la auxiliará y la preservará y la rescatará. Bien, hermanos, aquí vemos también la comparación, o hace otra comparación con algo de la naturaleza, que viene siendo pues un ave, como dice, que revolotea para defender a sus polluelos. Dice, el mismo Señor de los ejércitos ataca tan ferozmente a los malos incrédulos y cuida con mucho cariño al fiel remanente que queda. El guerrero del invencible ejército de Asiria no se asustaría más a los polluelos de Yahvé. Y pues aquí nos presenta una etapa del pueblo de Israel, donde le muestra al pueblo de Israel, al pueblo judío, la victoria que se tuvo la noche contra Sennacherib. Recordemos que esta etapa o esta porción de la escritura, el pueblo de Israel estaba sitiado, se les pedía su rendición, pero con una condición: que los combatientes pues se sacaran su ojo derecho. Pues una situación pues que los iba a dejar inútiles para la guerra. El pueblo de Israel pues aclamó a Dios, y ¿qué pasó? Pues el ángel de Dios mató a todo el ejército en la noche y no se necesitó de una batalla propiamente. Entonces aquí vemos, hermanos, pues cómo el Señor dice que Él ampara, libera y preserva a su pueblo. Y pues así como lo dice en el versículo 5, no sería por el instinto de las aves
sino por el amor de Dios. O sea, nada más está haciendo esta comparación para que nosotros pues entendamos cómo es la situación donde Dios pues defiende a su pueblo. El versículo 6 nos dice: volved, oh hijos de Israel, aquel contra quien os habéis rebelado de manera tan radical. Dios pues basa su promesa de gracia y protección. El profeta manda ahora a los israelitas que vuelvan a Dios, aunque se habían rebelado radicalmente contra el Señor. El Señor, hermanos, pues aunque nosotros nos rebelemos, pues siempre está dispuesto a que nosotros, pues si nos volvemos a Él, pues Él nos recibe, Él nunca nos deja, como ya lo hemos manifestado varias veces durante esta serie de estudios. Y vemos aquí que tanto los que creían que era muy buena la alianza con Asiria o con Egipto, pues no era tal para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos iban a anexarse también a las costumbres y tradiciones del pueblo asirio o del pueblo egipto, y iban a pegarse a sus dioses. Como nosotros sabemos, pues son dioses falsos, dioses que no existen, que es una idolatría tremenda. Sin embargo, pues Dios muestra misericordia para su pueblo y les pide que vuelvan, les pide que dejen ese pecado que los había enfermado por dentro, que vuelvan de sus caminos y quiten esos dioses de su vida para volver a nuestro Dios. Y el versículo 7, hermanos, nos dice que porque en aquel día el hombre repudiará sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Manos pecadoras no pueden hacer nada que pueda ser adorado o delante de lo cual el hombre deba arrodillarse. Dice: tales manos pecaminosas reflejan un corazón desviado, alejado del Señor en la incredulidad. Alianzas foráneas, idolatría, manifiestan tal condición del corazón. Entonces aquí, hermanos, vemos pues cómo Dios pues les dice que todo lo que haga el hombre pues va a ser pecador o va a ser signo de pecado. O sea, el hecho de que sean estatuas de plata, de oro, no refleja, hermanos, pues que aunque sean piedras valiosas o metales preciosos, pues no van a hacer nada más deslumbran por su belleza efímera, que en algún momento pues va a terminar o va a ser destruida y va a ser saqueada, como lo hemos visto durante la historia de la humanidad. Y vemos aquí, hermanos, pues que el hecho de depender de las cosas terrenales pues no nos ayuda a nosotros a nada, sino pues nos puede llevar a una perdición y alejarnos de Dios, que eso es lo que sería peor para nuestros problemas. ¿Por qué? Pues porque, como dice la Biblia, pues alejados de Dios no podemos hacer nada. Y la única solución, hermanos, pues es volver a Dios. Dice: en su vida personal hay quienes rechazan a Dios y confían en la protección ilusoria del dinero, de tratos políticos, de amigos, en puestos claves y de compadrazgos. Los resultados de tales decisiones y acciones son la decepción, el compromiso de ideologías ajenas, la violación de nuestras normas y convicciones, el riesgo al peligro, la cárcel, la muerte y la ira de Dios. Entonces, hermanos, pues no buscar en lo terrenal pues el refugio a nuestros problemas, sino que el Señor nos dice que volvamos a su palabra. Y como nos dice el texto para memorizar en Isaías 30:15, dice: porque así ha dicho el Señor Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos,
En la quietud y en la confianza estará vuestra fortaleza, pero no quisiste. Entonces la palabra de Dios pues nos insta, hermanos, a que nosotros volvamos a Dios, que nosotros dejemos esas actitudes pecaminosas para que nosotros podamos ser parte de lo que Dios tiene para nosotros. Dice que nos tiene quietud y confianza, porque en sus fuerzas, hermanos, pues vamos a estar nosotros a salvo. Y más lo vemos en estos tiempos, pues donde mucha gente no confía en Dios, no quiere nada con Dios, se aferra a las riquezas terrenales. Y aquí, hermanos, pues vemos cómo pues el Señor pues nos insta a que nosotros estemos salvos en su palabra, en su comodidad, en su refugio. Nos dice que en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. Dice, ahora le insta a que desista de enviar a su embajada a Egipto y de confiar en hombres y en armas, y a estar quietos y apoyados con fe en su brazo, porque es mejor confiar en Dios. Entonces, hermanos, hasta aquí llega esta lección. Que el Señor los bendiga.